Bienvenidos a esta clase en donde vamos a resolver este ejemplo 2 seno de y cuadrada de x más xy coseno de y cuadrada de y, tratando de seguir el criterio de exactitud, es decir, una ecuación diferencial ordinaria por el método de ecuaciones exactas. Y para eso primero vamos a verificar si esta ecuación cumple con el criterio de exactitud. Para eso, como hemos visto a lo largo de este curso, hemos estado manejando algunas ecuaciones importantes y vamos a recordar que vamos a estar trabajando con la ecuación de m de x más n de y que tenemos un criterio de exactitud que es la derivada parcial de m con respecto de y debe de ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x. Recuerden que estas ecuaciones son ecuaciones importantes que nos van a ayudar a resolver este ejercicio. Entonces, para eso primero vamos a identificar a m. m en este caso va a ser igual a 2 por el seno de y cuadrada. Y n va a ser igual, bueno, esto lo vamos a poner acá. N va a ser igual a xy coseno de y cuadrada. Muy bien, entonces vamos a calcular la derivada parcial de m con respecto de y vamos a obtener que la derivada parcial de m con respecto de y es derivada de 2y, de y cuadrada, perdón, es 2y, ¿sí? Entonces, 2y por 2 son 4y. Por la derivada del seno es coseno de y cuadrada. Entonces, la derivada del seno de y cuadrada es coseno de y cuadrada por 2y. Pero tenemos ese 2 ahí antes, entonces nos queda 4. Muy bien. Entonces, ahora vamos a tener que la derivada parcial de n con respecto de x es igual a, vamos a tener derivada de parcial de n con respecto de x, derivada de x pues es 1 y esto nos queda y coseno de y cuadrada. Y aquí observamos que la derivada, pues las ecuaciones, aquí tenemos 4y coseno de y cuadrada y aquí tenemos y coseno de y cuadrada. Por lo tanto, estas ecuaciones no son iguales, entonces no se cumple el criterio de exactitud y es necesario que nos basemos en un paso adicional para buscar ese criterio de exactitud. Ese paso adicional es que multipliquemos por una función toda nuestra ecuación original para que de tal manera que al multiplicarse por esa función, esta ecuación original sea capaz de ser una ecuación exacta al calcular sus derivadas parciales en sus términos correspondientes. Y para eso nos vamos a basar en la siguiente ecuación. 1 sobre f de x es igual a 1 sobre q, que va a multiplicar a la derivada parcial de p con respecto de y, menos la derivada parcial de q con respecto de x. Y aquí recordar que r es igual a 1 sobre q, que multiplica a la derivada parcial de p con respecto de y, menos la derivada parcial de q con respecto de x. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es cambiar de nomenclatura. En lugar de tener m con respecto de p, vamos a tener esta partecita de aquí. A ver, m de x más n de y se va a cambiar a fp por dx más fq de y, ¿sí? Donde m pues va a ser f de p, fp, n va a ser fq, ¿sale? Y entonces una vez que tenemos esto, pues vamos a calcular la derivada de, vamos a ponerlo por aquí. Primero vamos a identificar a p. Antes de calcular la derivada hay que identificar a p. Y p va a ser m. P va a ser igual a 2 por el seno de y cuadrada. Y q va a ser igual a
xy coseno de y cuadrada. Entonces, estos valores nos van a servir para ser sustituidos dentro de esta ecuación, de la ecuación de R, en donde vamos a identificar que R, por lo tanto, R va a ser igual a 1 sobre Q. 1 sobre, vamos a poner aquí, xy coseno de y cuadrada. Muy bien. Y todo esto va a multiplicar a la derivada parcial de P, que en este caso pues es la derivada parcial de M con respecto de Y, 4y coseno de Y cuadrada, menos la derivada parcial de Q con respecto de X, que nos va a dar lo mismo que la derivada parcial de N con respecto de X. Entonces menos Y coseno de Y cuadrada. Muy bien. Entonces esto va a ser igual a 4y coseno de Y cuadrada. Voy a separarlo entre xy coseno de Y cuadrada menos y coseno de Y cuadrada entre xy coseno de Y cuadrada. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver qué podemos hacer con estas ecuaciones. Lo primero es que con esta y se hace la unidad, coseno de Y cuadrada y coseno de Y cuadrada se hace la unidad y nos va a quedar R es igual a 4 sobre X. 4 sobre X. Y luego tenemos menos esta Y con esta Y se hace unidad y esta con esta también se va. Y nos va a quedar menos 1 sobre X. Entonces de aquí vamos a pasar a que R es igual a 4X menos 1 sobre X es igual a 3 sobre X. Muy bien. Hasta este paso lo que hemos hecho es calcular esa función R. Pero para seguir con lo siguiente, esa función R pues necesita ser aplicada a la ecuación del factor integrante, que es otra de las ecuaciones que estamos manejando. En este caso, el factor integrante se calcula con f de x es igual al exponencial de la integral de r de x con respecto de x. Recuerden, ese es el factor integrante factor integrante f de x. ¿Por qué? Porque estoy calculando o voy a calcular una función que tiene variable x. Si tuviera una función que tuviera variable y, calcularía el factor integrante con f de y. ¿Sí? En lugar de ser f de x sería f de y. Y entonces lo que vamos a hacer es sustituir ese valor de r en nuestra parte de la r de x. Entonces, f de x, que esa f que obtengamos es la que va a multiplicar a la función para obtener una ecuación exacta. Entonces, f de x es igual a el exponencial de la integral de 3 sobre x derivada de x. Muy bien, entonces, para resolver esa integral, primero sacamos el 3, nos queda 1 sobre x de x. Sabemos que esto es igual a 3 por el logaritmo de x. ¿Sí? 3 por el logaritmo de x. Pero tenemos un exponencial. Todo eso es el argumento del exponencial, que es exponencial de 3 logaritmo de x. Y esto, por leyes de exponenciación y de logaritmos, nos queda que la x queda como base al ser positiva, queda como base, y este operador que esté multiplicando el logaritmo pasa como su exponente. Entonces nos queda x cúbica. X cúbica
es nuestra función f de x. Bueno, vamos a dejarlo así. Nuestra función de f de x, perdón, es x cúbica. Sí, estoy poniendo 3x. Es x cúbica. X cúbica es nuestra función que al multiplicarla por la función original debe de modificar la función de tal manera que esta va a ser exacta ahora sí. Entonces, vamos a recordar nuestra ecuación original. Nuestra ecuación original es esta de aquí. Vamos a copiarla y nos la traemos para aquí abajo. Entonces la vamos a colocar por aquí. Muy bien. Ya tenemos nuestra función original, la cual va a ser multiplicada por una función f. Y esa función f, pues esta función es esa función de ahí. ¿Sale? Entonces nos quedaría que esto es 2 por x cúbica, 2x cúbica, por el seno de y cuadrado. ¿Sí? Esto con respecto de x más, nos quedaría x cuarta, x cúbica por x es x cuarta y, por el coseno de y cuadrada de y, igual a 0. Entonces ahora sí, vamos a recordar que P en este caso lo tenemos aquí, son estos valores. Vamos a traérnoslos de nuevo también. Ahí está. Teníamos que P es igual a 2 seno de y cuadrada, Q es igual a xy coseno de y cuadrada, pero como ahora ya se multiplicó por F, entonces F de P, Fp es igual a 2x cúbica seno de y cuadrada. Y Fq es igual a x cuarta y coseno de y cuadrada. Muy bien, ya tenemos identificado Fp, ya tenemos identificado Fq. Ahora sí, vamos a verificar nuestro criterio de exactitud. Y para eso nos basamos en la derivada parcial de f de p con respecto de y debe de ser igual a la derivada parcial de f de fq con respecto de x. Entonces, ese es nuestro nuevo criterio de exactitud y la derivada parcial de fp con respecto de y va a ser igual a, tenemos que la derivada del seno es coseno de y cuadrada y por su argumento, la derivada del argumento son 2y. 2 por 2 son 4, 4 y caray. Son 4x cúbica y, así es, 4x cúbica y por el coseno de y cuadrada, ¿sí? Y la derivada de f de q, fq con respecto de x es igual a, es 4x cúbica y por el coseno de y cuadrada. Y observamos en este paso que esas derivadas, ahora sí, que esos valores son exactos porque este valor es igual a este valor de acá. Es decir, ya se cumple un criterio de exactitud con esas ecuaciones. Y lo que vamos a hacer ahora, pues a partir de aquí es generar la solución implícita. Para la solución implícita vamos a tener la siguiente ecuación. Vamos a usar la función u, va a ser igual a la integral de fp de x más k de y. Recuerden que puede ser fq derivada de y más l de x, alguna otra función. En este caso yo estoy tomando esta de aquí para integrar con respecto de x y tener una función con respecto de y. ¿Sale? Entonces en este caso u va a ser igual a la integral de fp. Fp es 2x cúbica
por el seno de y cuadrada de x más k de y. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a integrar con respecto de x y nos queda que, bueno, este 2 va para afuera y también el 2 por el seno de y cuadrada. Queda afuera, 2 por el seno de y cuadrada, queda integral de x cúbica sobre dx, por dx. Y esto nos va a quedar 2 por el seno de y cuadrada, integral de x cúbica es x a la cuarta por x a la cuarta sobre 4. Y esto es igual a seno de y cuadrada por x cuadrada sobre 2. Aquí 2, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Y nos queda esa fracción. Más k de y. ¿Sí? Más k de y. Entonces, una vez que tenemos esta ecuación, vamos a derivar. Bueno, y esto es u. Hay que escribirlo como tal. U es igual a x cuadrada sobre 2 por el seno de y cuadrada más k de y. Entonces vamos a derivar a u con respecto de y. Vamos a poner esa pequeña nota por aquí. Derivamos a u con respecto de y. Muy bien. Entonces lo que hacemos aquí es lo siguiente. Entonces, derivada de u, derivada parcial de u con respecto de y. Y vamos a recordar que también esta ecuación es igual a f de q. Entonces, ahora bajo esta expresión vamos a obtener esta y vamos a obtener esta. Entonces, ahí está. La derivada parcial de u con respecto de y es igual a derivada parcial del seno, es este seno es coseno de y cuadrada, coseno de y cuadrada, y luego es por 2y. Por 2y. Y de aquí vamos a tener que es coseno de y cuadrada por 2y que multiplica a x. Pero aquí tengo, aquí no son, no es x cuadrada, este es x cuarta. Recuerden que no lo traíamos de acá. Y este de aquí también es x cuarta. ¿Sale? Entonces, corregido eso, es seno, derivada del seno es coseno de y cuadrada por 2y. Luego, por x cuarta sobre 2. Entonces, este 2 se va a ir con este 2 de aquí. Y nos va a quedar que la derivada parcial de u con respecto de y es igual a x cuarta y por el coseno de y cuadrada. ¿Sí? Siempre es importante que vayamos revisando hasta ciertos pasos los valores que vamos calculando para no tratar de disminuir la mayor cantidad de errores posibles al momento de ir pasando los números de un lado a otro. ¿Sale? Entonces yo aquí tenía un número 2 cuando en realidad pues era un número 4. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, es du con respecto de y es x cuarta y coseno de y cuadrada más de k de y. Muy bien. Y también tenemos que fq es igual a fq, ya lo teníamos por acá, es x cuarta y coseno de y cuadrada. Fq es igual a x cuarta y coseno de y cuadrada. Entonces, al hacer la igualación de esos dos términos de derivada de u con respecto de y, derivada parcial de u con respecto de y igual a f de q, vamos a tener lo siguiente. X cuarta y coseno de y cuadrada, seno de y cuadrada,
más la derivada de k con respecto de y es igual a x cuarta y coseno de y cuadrada. Pues estos términos son iguales. Al pasarlos del otro lado, se van a restar y se van a hacer 0. Y nos va a quedar entonces que la derivada de k con respecto de y es igual a 0. Y podemos integrar esto, integral de k con respecto de y es igual, se pone así, integral de 0. ¿Sale? Entonces, esto lo que nos va a dar es para obtener k. Ese paso se hace para obtener k. Entonces k es igual a 0 más c. Por lo tanto, k es igual a c, a una constante de integración. Y ya podemos sustituir ese valor de k en la ecuación que teníamos. Esta de aquí, ¿dónde está? En la ecuación de u, que es en la de, aquí está, ya, x cuarta está aquí, ¿sale? Ya podemos sustituir ahí para encontrar la función de u es igual a x cuarta sobre 2 por el seno de y cuadrada más la función k de y, que en este caso solamente vale más c, ¿sale? Entonces, se dice que u de x, y es igual a x cuarta sobre 2 por el seno de y cuadrada, el cual va a ser igual a una constante. Entonces, esa función nos queda como que c es igual a x cuarta por el seno de y cuadrada sobre 2. Luego de repente en algunas literaturas lo que hacen es multiplicar, ese 2 está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando, y al multiplicar al c pues nos va a quedar como 2c, pero como no es un problema con condiciones iniciales, pues en realidad no sabemos cuánto vale c, y entonces ese 2 por c nos queda solamente como c, y va a quedar c es igual a x cuarta por el seno de y cuadrado. ¿Y por qué solamente paso multiplicando el 2? Porque solamente el 2 es un coeficiente, es un escalar que está multiplicando. No puedo pasar ni la x ni la y porque esas sí son variables y esas pueden llegar a tomar un valor. Entonces el resultado nos queda así. C es igual a x cuarta por el seno de y cuadrada. Y con esto terminamos este ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial exacta cuando no es exacta inicialmente, utilizando un factor de integración. Nos vemos en la siguiente clase.